Hola, buenas tardes. Soy la doctora Gabriela Ávila y el día de hoy, como todas las semanas, vamos a compartir con ustedes un poquito de los temas que más nos han preguntado y que más es importante en el área de oftalmología. Ese es el tema de glaucoma. Antes de comenzar con la plática, quiero explicarles un poquito de dónde se encuentra esta enfermedad. El glaucoma es una enfermedad degenerativa del nervio óptico y el nervio óptico se encuentra adentro del ojo, en la parte posterior, y es quien se encarga de transmitir todo lo que nosotros vemos y recibimos hacia el cerebro para procesar las imágenes y nosotros tener la visión que tenemos. Bueno, el glaucoma es una enfermedad que depende de muchos factores, como ahorita los vamos a ver, y el principal de ellos es la presión intraocular, que es independiente de la presión arterial y de otras enfermedades. La presión intraocular se regula adentro del ojo. El glaucoma es una enfermedad degenerativa del nervio óptico. No da síntomas, quiere decir que las personas siguen viendo y haciendo su vida normal sin darse cuenta que están perdiendo visión. Es lentamente progresiva en años. Lo más común es que lleguen después de 5, 6 años o hasta 10 años de haber tenido pérdida de visión sin darse cuenta, donde el campo visual se va reduciendo y se nota solamente en estadios avanzados. Esto se puede ver en esta imagen, en donde podemos ver cómo están viendo las personas aparentemente de forma normal, ven claras las imágenes, pero en algunos estadios iniciales ya hay disminución de las células del nervio óptico, que ocasiona pérdida de campo visual muy periférica que no se alcanza a notar porque las personas ven normal. Conforme va avanzando, el nervio óptico, como lo podemos ver aquí, se va adelgazando, esta zona anaranjadita, y podemos ver en algunos estudios cómo ya se encuentra dentro de colores rojos, que significa que está fuera de límites normales, y ya hay reducción de un campo visual, pero las personas siguen viendo casi de la misma manera que una persona normal. En estadios un poco más avanzados, el adelgazamiento va progresando y adelgazándose de tal forma que quedan viendo solo el centro de la visión, y aún así es donde empiezan con síntomas como que empiezan a chocar con escalones o con techos o con puertas porque no alcanzan a ver a las personas que están a su alrededor. En estadios avanzados es cuando ya lo notan porque ya perdieron casi toda la visión. Ya como vemos aquí hay solamente un hueco en la zona del nervio óptico y ya no tenemos el nervio que teníamos al principio. Todos los estudios son anormales e incluso el campo de visión está completamente alterado y solo con algunos puntos alcanzan a percibir movimientos y sombras. Tenemos varios estudios para poder detectar el glaucoma. Uno de los principales es la revisión con el médico oftalmólogo, en donde se revisa por medio de una lámpara especial las características del nervio óptico y los adelgazamientos que les acabo de mostrar. También tenemos otros estudios como son la tomografía de nervio óptico, en donde nos da cortes exactos de cada segmento de ese nervio que les acabo de comentar para ver si se encuentra dentro de límites normales o ya empieza a tener zonas de adelgazamiento. Este es uno de los estudios más frecuentes que se solicitan ante una sospecha de glaucoma. Otro de los estudios que podemos pedirles en caso de que nosotros sospechemos de glaucoma o que su médico les haya dicho ya que tienen glaucoma es un estudio de campos visuales, que es un estudio así, en donde se les va colocando dentro del estudio una serie de lucecitas en diferentes puntos de visión, puntos arriba, puntos abajo, para ver si los van detectando y nosotros poder hacer una discriminación de zonas de pérdida de visión. Este es el estándar de oro para nosotros completar todo el diagnóstico de esta enfermedad. Es muy importante saber qué grado tiene esta enfermedad en el mundo. En los pacientes mayores de 60 años
es 6 veces más la progresión o los riesgos que tenemos de presentar glaucoma. Si tienes más de 60 años, tienes 6 veces más de riesgo que cualquier otro tipo de persona. Hay más de 2 millones de americanos que tienen glaucoma y solamente la mitad de ellos conocen que tienen su diagnóstico. La otra mitad ni siquiera ha sido revisado en ninguna ocasión por un oftalmólogo. En México, por ejemplo, se estima que 1 millón de personas tienen glaucoma y solamente la tercera parte de ellas lo saben. Desgraciadamente, se espera que para el año 2020 aumenten estas cifras a 79.6 millones de personas que a nivel mundial van a tener esta enfermedad. Es más común en afroamericanos y en latinos que en otras etnias. ¿Qué quiere decir? Los mexicanos tenemos más probabilidad de tener glaucoma que los pacientes americanos. Lo más importante también son los antecedentes familiares. Cuando padres, hermanos o tíos tienen glaucoma, nuestro riesgo de tener esta misma enfermedad es de 4 a 9 veces más que las personas que no tienen antecedentes familiares. El glaucoma es la segunda causa mundial de ceguera. La primera causa son las cataratas. Las cataratas se operan y se revierte la ceguera. En el caso del glaucoma, conforme va avanzando, nosotros ya no podemos revertir la ceguera que se va propagando. Por eso es muy importante la detección a tiempo. El glaucoma tiene varias clasificaciones. La más común, tenemos 2 tipos de clasificaciones, que es el glaucoma primario y glaucoma secundario. Dentro del glaucoma primario, muchos de ustedes han escuchado hablar que hay personas que tienen glaucoma primario de ángulo abierto o glaucoma primario de ángulo cerrado. Es una de las preguntas más frecuentes que nos dicen los pacientes. Este tema del ángulo es un tema que está dentro del ojo, en la zona de drenaje del humor acuoso. ¿Qué quiere decir? Que adentro hay una circulación, hay una zona de formación de líquido y una zona de drenaje, que es en una zona que forma un ángulo en la cámara anterior del ojo, y esta zona puede estar abierta y aún así las personas tener un aumento de presión porque no hay un buen flujo de salida de líquido, o glaucoma de ángulo cerrado, en donde a veces hay algún factor como el cristalino o o ojos pequeños en donde el ángulo está estrecho y necesitamos abrirlo para poder drenar y que baje así la presión. La forma de prevenir y de tratar esta enfermedad es una de ellas bajando la presión del ojo, porque la presión alta del ojo va dañando poco a poco el nervio, lo va comprimiendo, lo va asfixiando y eso va ocasionando que se vayan muriendo ciertas zonas de visión que son características. Entonces, la tarea de nosotros como oftalmólogos para tratar esta enfermedad es bajar la presión del ojo. ¿Cuáles son las formas de bajar la presión del ojo? Tenemos varias y ahorita se las voy a explicar. Pero bueno, el tema es que hay glaucoma primario de ángulo abierto, de ángulo cerrado, glaucoma secundario a medicamentos, glaucoma secundario a diabetes, glaucoma secundario a golpes que se dieron en la infancia o que se dieron muchos años atrás, y los golpes directos en el ojo pueden ocasionar daños precisamente en esta zona y lesiones en el nervio óptico. Para comenzar, en la mayoría de las personas, cuando se les diagnostica glaucoma, se les da tratamiento médico. Esto incluye un sinnúmero de gotas. Tenemos hasta 2 o 3 tipos diferentes de gotas que se van combinando dependiendo del tipo de glaucoma que tenga el paciente y dependiendo de la severidad y de la presión intraocular, en donde muchas veces con un solo medicamento se controla la presión del ojo y por lo tanto no se va dañando el nervio, y hay ocasiones donde se tienen que usar hasta 2 o 3 medicamentos. También hay cirugías para el glaucoma. Sí se puede operar, pero no se puede revertir la pérdida de visión que ya se ocasionó. Por eso es muy importante detectar a tiempo cuando la pérdida de visión es mínima, porque es ahí cuando podemos poner tratamientos también quirúrgicos como el láser. Este tratamiento del que les hablo se llama trabeculoplastía selectiva con láser, en donde un láser
limpia la zona de drenaje del ángulo que les platicaba para permeabilizarlo y que los medicamentos y que el humor acuoso drenen de una forma un poquito más fácil. Esto es, se pone el láser en esta zona para poder limpiar y permeabilizar pues toda la zona de drenaje. También hay tratamiento quirúrgico. Aquí en el hospital contamos con la doctora Marina Ramírez, quien hace varios procedimientos y cirugías, y con su servidora para hacer también el tipo de cirugías de drenaje del humor acuoso. La más comúnmente realizada es una cirugía llamada trabeculectomía. Muchos pacientes ya han sido realizados este procedimiento, en donde se hace una cirugía para drenar el líquido que se encuentra en exceso de formación adentro del ojo, y se forma una ampolla de filtración para poder estar filtrando por ahí el líquido y la presión del ojo se mantenga estable para que no dañe el nervio óptico. En algunos otros tipos de glaucoma se hace otro tipo de cirugías que se llama colocación de válvulas. La colocación de las válvulas se utiliza para ciertos tipos de glaucoma con cierta severidad, y las válvulas van a regular la presión junto con medicamentos para que se mantenga la presión del ojo dentro de límites normales y de esta manera evitar el daño del nervio óptico a lo largo del tiempo. En nuestra institución contamos también con cirugías más avanzadas de glaucoma. Estas cirugías se llaman cirugías de glaucoma de mínima invasión, que se utiliza también para poder abrir de una forma, como lo dice el procedimiento, mínimamente invasiva, para que pueda drenar más fácil a través del ángulo embotellamiento de líquido. Tenemos en la institución varios procedimientos, entre ellos, como vamos a ver, un procedimiento denominado trabectom, que permite abrir la malla trabecular, y otros procedimientos que se colocan dispositivos adentro del ojo, que son una especie de dispositivos metálicos para que permeabilice más el humor acuoso, y otros que también contamos con ellos. Lo más importante del tema de glaucoma es la prevención. Nosotros no podemos revertir la ceguera que ya se ocasiona en las personas que tienen glaucoma. Nosotros solamente podemos detenerlo a través de tratamientos para bajar la presión del ojo. Ahora, ¿yo cómo puedo saber que tengo la presión alta del ojo? No lo puedo saber. Realmente el ojo, en las presiones altas que dañan no ocasiona dolor o síntomas. No se dan cuenta las personas, generalmente vienen a revisión porque necesitan lentes o porque sienten que no están viendo de lejos o de cerca, o porque tienen lagrimeo, y durante la revisión y la exploración adentro del ojo es cuando nos damos cuenta que sospecha de glaucoma, porque el nervio se ve adelgazado, el nervio se ve dañado, o nos comentan que ya chocan con cosas o que manejan y les da miedo manejar en la noche. ¿Por qué? Porque empiezan a perder visión y no entienden muy bien qué está pasando. Por eso es muy importante que si tu papá, tu mamá o tus tíos fueron diagnosticados o se quedaron ciegos y no supieron ninguna razón, es importante revisarte o revisar a todas las personas que ya tienen diagnóstico de glaucoma para poder prevenir la ceguera, bajando la presión intraocular y regulando todas estas enfermedades. Y una explicación más amplia únicamente la pueden dar los oftalmólogos. Es la única forma de prevenir realmente la ceguera. Pues bien, eso es todo lo que tenemos que compartirles el día de hoy. Si tienen dudas o comentarios, pueden hacerlo a través de Facebook o pueden hacerlo directamente con consulta con nosotros. Muchas gracias por su tiempo.